Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 3. Recuerda que hemos venido analizando cómo es que el Señor establece su reino y cómo Cristo establece principios acerca del establecimiento del reino, principios que guían nuestro actuar como hijos de Dios y como miembros del reino de Dios. Así que en el episodio anterior estuvimos hablando de la primera parte acerca de la administración del dinero y el tema fue el virus de la avaricia. Pues bien, hoy vamos en una segunda parte sobre la administración de las riquezas y el tema es honra al Señor con tus bienes. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y también en primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 11. Entonces, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y en primera Timoteo capítulo 6, 6 al 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bendito el Señor. Señor, gracias por tu palabra que es fiel, que es viva y es eficaz. Te suplico que hables a tu siervo esta mañana y que hables a tu pueblo también. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije hace un rato, hoy el mundo celebra el Día del Trabajo y vamos a continuar hablando de la administración sana del dinero. Acerca de las normas para que nuestra relación con el Creador fluya sin tropiezos y vivamos a plenitud la cercanía del reino, mis hermanos. Ya hablamos del problema de la codicia. Ahora vamos a entonces hablar de cómo arrancar la ambición por el dinero de nuestra vida. Cómo es importante, pero además algunos principios para arrancar la codicia y la ambición. La palabra ambición se define como el efecto de desarrollar pasión por acumular riquezas para uno mismo. Esto es lo que se define como ambición. Nadie, mis hermanos, nadie es tan egoísta como aquella persona que es ambiciosa. El problema de una persona egoísta siempre es que le toquen su ambición, o mejor, la persona que es ambiciosa por naturaleza, que lo somos todos, pero algunos más que otros, entonces esta persona no se le puede tocar su dinero, porque allí estalla. Es egoísta porque es ambicioso. Un profesor de negocios decía alguna vez en una universidad: si usted no deja de amar a su mamá, no sirve para ser rico, porque los grandes negocios se hacen dejando de lado los sentimientos. Expresión de un profesor, un hombre que había sido director nacional de seguridad en el DAS.
decía, nadie que ame a su familia, que ame a su mamá, sirve para ser rico, porque los negocios se hacen dejando de lado los sentimientos. Amados hermanos, el problema no es tener riquezas. Ese no es problema. El problema no es que el negocio de nuestro hermano Fabricio prospere. No, ese no es el problema. El problema es el lugar que ocupan las riquezas en la prioridad de nuestra vida. Porque si ocupan el primer lugar es un problema. Si no ocupan el primer lugar, dejan de ser problema. Si una persona vive para buscar dinero, acabará hundido. Estoy hablando de los hijos de Dios. Pero si el dinero es una herramienta para un objetivo justo, entonces este dinero no hará daño. Además, Dios provee más a aquel que usa bien. Estoy hablando de los hijos de Dios. Dios provee mucho más a quien usa adecuadamente, porque Dios tiene que hacer esto. Dios frena a sus hijos para que no se desborden en pasiones, cualquiera que sea. En este caso estamos hablando del dinero, ¿no? Cualquier pasión que sea, Dios frena a sus hijos para que pongan punto a sus pasiones, porque toda pasión desenfrenada es idolatría. Es un Dios que gobierna la vida de un hijo de Dios, y esto es idolatría. A veces pensamos que la idolatría solamente son las imágenes. Bueno, idolatramos el dinero, idolatramos el trabajo, idolatramos los hijos, idolatramos la casa. Esa casa que quiere aparecer o que queremos que se muestre excesivamente hermosa, que no le puede caer una hoja seca. Hermanos, no se nos convierta esto en una obsesión, porque es idolatría. Dios frena a sus hijos para que no se desborden en pasiones, porque es pecado. Pero también cuida de que esos hijos amados, escúcheme bien esto, Dios cuida de que esos hijos amados tengan todos los recursos necesarios para que honren su nombre. Dios cuida de que a ninguno de sus hijos les falte absolutamente nada para que cumpla el propósito de Dios. Dios es el dador de todo buen recurso. El cristiano que no honra a Dios con sus riquezas las perderá. No estoy hablando de los hijos del diablo, estoy hablando de los hijos de Dios. El hijo de Dios que no honra a Dios con sus riquezas las pierde. ¿Por qué? Porque Dios debe frenar sus pasiones. Dios detiene el flujo de bendición, en este caso financiera, en su vida. Que un cristiano reciba riquezas exige administrarlas bien. Repito, recibir riquezas para un hijo de Dios exige administrarlas bien. Ahora, hermanos, no tenemos nada que envidiar al que se enriquece sin Dios, porque alguien dirá, ¿y entonces qué hago aquí? Si estoy con Dios, Él entonces quiere que administre bien, o si no me las quita. Y entonces, ¿qué hacemos si los impíos no tienen temor de Dios y sin embargo se enriquecen? ¿Sabe por qué no tenemos nada que envidiarles? Porque el impío, el que rechaza a Dios, el que se enriquece sin Dios, rechazando a Dios, él se hundirá con sus bienes en la perdición. Y esto no es absolutamente para nada deseable. Proverbios 10:15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Sí, mis hermanos, los ricos confían en sus riquezas, y los pobres, que ese es un error, desmayan ante su pobreza. Eso es un error, porque esta persona también está buscando riquezas para pensar que se sostiene como los ricos. Los ricos confían en sus bienes materiales, y los pobres, por el afán de su pobreza, se dejan destruir, lo cual no debiera ser correcto, no debiera permitirse. Por eso, si un rico cae en pobreza, en quiebra, se suicida. Siente que perdió su protección. Esto lo prueba la historia, hermanos. El 29 de septiembre del 2008, la bolsa en Nueva York cayó 777 puntos.
Y en los meses subsiguientes, muchos millonarios, algunos estudios dicen que más del 40% de los que se quebraron ese día, se quitaron la vida. Eso pasó en el año 29 también. Pero hace poco, en 2018, el 5 de febrero, la bolsa cayó 1.175 puntos. E inmediatamente, mis hermanos, vino la ola de suicidios. Hoy el mundo está luchando con un desborde de suicidios. ¿Por qué? Porque el efecto dejado por el COVID y las medidas sobre el COVID mandaron muchas personas a la quiebra, perdieron su trabajo, perdieron sus empresas y se están quitando la vida. Mis amados hermanos, un hijo de Dios que se cae siempre tiene la oportunidad de levantarse cuando se aferra al Señor, cuando honra a Dios. Siempre tiene la oportunidad de levantarse, porque Dios no deja a sus hijos botados. Solamente que debemos aprender a honrar a Dios, incluso con nuestros bienes. Incluso. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas, ¿qué? Caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el que confía en su riqueza no es justo. ¿Por qué? Porque es idólatra. No se puede pretender ser justo si no honramos a Dios. Y la única cosa, o digamos la peor cosa que uno puede hacer contra Dios es cambiarlo. Porque esto es idolatría. La idolatría es cambiar a Dios por algo o por alguien diferente a Él. Los cristianos nunca debiéramos desmayar porque tenemos algo más seguro que las riquezas en quien confiar, y es el Señor. Nuestro sustento es la palabra de Dios, nunca los bienes que tenemos. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre debe aprender a vivir por la palabra de Dios. Y el que vive por la palabra de Dios nunca, escúcheme bien, nunca será defraudado. Nunca. Porque Dios cumple. Porque la palabra de Dios es fiel. Además, los hijos de Dios no somos pobres. Alguien me dirá: bueno, pero esta mañana me costó desayunar, o a lo mejor no se pudo desayunar. Todavía no eres pobre, porque la pobreza es no tener a dónde acudir, pero cuando tenemos a dónde acudir, tenemos provisión. Lo que pasa es que si nos comemos con gratitud, tal vez una arepita sin sal con aguapanela al desayuno, estamos mucho más preparados para que nos sirva pollo al almuerzo, porque Dios bendice a quien es fiel. Dios bendice a quien le honra. Claro, tal vez algunos, muchas veces, y no nos incluyamos aquí por fe, tal vez algunos a veces se hacen pobres a sí mismos, porque actúan como mendigos, en vez de honrar a Dios, de bendecir a Dios por su fidelidad, por la bendición y la fidelidad de sus promesas. El hombre de la parábola de Lucas 12 que leímos la vez pasada, este hombre hizo muchas riquezas y pensó que ya tenía todo asegurado, y entonces le dijo a su alma: pues diviértete de aquí para adelante porque tienes mucho, solo disfruta. Quiso vivir solo para disfrutar, para suplir antojos y placeres. Hermanos, todo ser humano sueña con la abundancia para saciarse de placeres. ¿No le ha pasado a usted? A mí sí. Pregúntele a alguien que se ganó un gran dinero en un concurso, en una lotería, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Dice: viajar, disfrutar. ¿Y qué es lo primero que hace la persona que se gana un dinero grande? Invita a todos los vecinos, hasta los que no conoce, a una fiesta. Razón tenía Robert Kiyosaki cuando decía: enséñele a sus empleados primero a manejar el dinero y luego sí páguele, luego sí súbales el sueldo.
Dijo, porque todo aquel que pretende un salario más alto lo que quiere es endeudarse más, gastar más. Y tiene razón. Claro, las riquezas no deben ser nuestro Dios, pero debemos aprender a administrarlas para que vivamos con lo que tenemos y nunca gastemos más de lo que tenemos. Que lo que tenemos nos alcance para el sustento, pero también para ahorrar. Y alguien me dice, si gano muy poco, ¿cómo voy a ahorrar? Yo quiero decirle con todo respeto, es posible, y este servidor ha hecho ese ejercicio. Ahorrar en medio de la necesidad. Y no quiero aquí mostrarme como ejemplo porque soy pésimo administrando. Todo ser humano sueña suplirse de placeres a través de la abundancia. Pero este hombre de Lucas 12 no imaginó que esa noche llegaba el fin de sus días y que quizás sus herederos iban a quedar matándose por lo que dejaba. Un desastre natural, una caída repentina del sistema económico, una enfermedad terminal, un accidente, un atentado, y la gloria de sus riquezas llega al final. Y otros quedan agarrados por la herencia. Es más, algunos comen muy mal, teniendo cómo comer bien, porque quieren acumular más riquezas. Y estas personas mueren de cáncer en el estómago o de anemia crónica por mala alimentación. Hace muy poco una persona muy cercana a nosotros murió de anemia crónica teniendo 2 fincas llenas de ganado por no gastar. Es muy duro. Cuidan su dinero y acaban con su vida. El Dios dinero destruye la vida del ambicioso y Dios lo permite porque es idolatría. Pero vivir para honrar al Señor vivifica, mis hermanos. Usar lo que tenemos para honrar a Dios es el mejor seguro para nuestra vida e incluso para los bienes que nos provee. Estoy hablando de los hijos de Dios, para nuestra familia incluso, por la que tal vez somos capaces de entregar todo lo que tenemos materialmente. Digo tal vez porque algunos no. Tenía razón mi profesor cuando decía, el que ama más el dinero que la familia, ese se enriquece. Claro, sin Dios, ¿no? Este hombre de Lucas 12 creyó que era el momento de disfrutar, pero ya no le quedaba vida. La Biblia dice que es bendición de Dios disfrutar lo que Él nos da. Está escrito en Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 al 20. Es bendición de Dios disfrutar la provisión de Dios. Pero hermanos, cuidemos de honrar a quien lo da todo, porque al morir no nos llevamos nada de lo que tuvimos en la tierra, excepto la vida eterna, solo si caminamos en la fe del Hijo de Dios. Por eso, Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta es, ¿cuál es tu tesoro? Me impresionó mucho la enseñanza de nuestro hermano Aldemar hace unas 3 semanas. Cuando leía un versículo allí en la Biblia donde quizás hemos pasado muchas veces por encima de él y no hemos visto lo que está escrito allí. Y allí en este versículo decía que los bienes terrenales no son nuestros, sino que son de Dios. Pero que si no administramos bien lo que no es nuestro, ¿cómo dice el texto? ¿Quién os dará lo que es vuestro? ¿Y qué es lo que sí es de nosotros? Si los bienes terrenales no son nuestros, ¿qué es lo que sí es de nosotros? Las promesas del Señor. Esas sí son nuestras, esas tienen escritura a nombre de nosotros.
porque Dios pactó en su Hijo en favor nuestro y Él tiene con qué cumplir. Valga el paréntesis para decir, el único que puede pactar es Dios, porque el que tiene con qué. La doctrina de los pactos, hermanos, no sirve, porque el hombre no tiene con qué responder, pero Dios sí. Por eso Él sí pacta. Él hace pacto con la humanidad, Él hace pacto con su iglesia. Darlo todo para honrar al Señor en esta vida, hermano, nos premia con la vida abundante que Él provee. Pero como dije hace rato, Dios también cuida de que a sus hijos no le falte ningún recurso para cumplir el propósito que Él tiene con sus hijos. Honrad a Jehová con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia. Poco nos gusta que el Señor exija que se le honre con los bienes que tenemos. Hermanos, no lo tome a mal, no piense, ya se está poniendo pesado el pastor este que nunca hablaba de manejar dinero, porque la verdad, a mí me cuesta demasiado. Nunca en la vida le pedí a mi papá. Una vez en mi vida me acuerdo que le insinué, yo quería una caja de chicles y le dije, ¿será que eso es muy costoso? Pero nunca aprendí, pero por responsabilidad con el Señor tuve que preparar este mensaje, porque poco nos gusta que el Señor exija que se le honre también con lo que Él nos ha provisto. Creemos que los bienes son solo nuestros, pero tenemos la obligación de usar lo que tenemos en bienes materiales para honrar a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo honramos a Dios con los bienes materiales? Déjeme darle 3 ideas que son básicas. 1, invirtiendo en su reino. Hermanos, mire, Dios bendiga, y sé que lo hace, a aquellas personas que sostienen el ministerio de esta iglesia. Dios los bendiga. Están invirtiendo en el reino del Señor, en extender el evangelio. También lo hacemos sirviendo con nuestros bienes al prójimo. No nos hacemos más pobres si compartimos de lo que Dios ha provisto con el necesitado. Fuimos pastores en una iglesia muy pobre y allí tuvimos que enseñar estas cosas. Porque alguien, no sé si en plural o en singular, de pronto cuando pedíamos la canasta, entonces alguien echaba las pasticas que ya tenían gorgojo. Y entonces les enseñamos una cosa, y sé que hay unos hermanos muy valiosos que aprendieron esa lección. Yo les decía a mis hermanos, en mi casa se come frijol bola roja, así que cuando nosotros echamos a la canasta, echamos frijol bola roja. La única excepción la hicimos aquí cuando compartimos con nuestro hermano Wilder, porque a él le gusta más el caraota que el bola roja. Claro, es mucho más barato, mucho más económico. Bueno, ahorita no es barato, ahorita es menos caro, más bien. Es mucho menos caro. Pero una sana costumbre que tenemos cuando compartimos con nuestros semejantes es que compartamos de lo que nosotros usamos. Y es una sana costumbre que si me voy a comer 1 libra de carne en el almuerzo, entonces nos comemos media, le bajamos a la porción y la otra media la compartimos. Dios bendice a aquel que comparte de lo que tiene para comerse, no de lo que le sobra. Dios bendice porque honra a Dios con sus bienes. También honramos a Dios cumpliendo nuestro deber con la nación. Hermanos, el gobierno puede ser el más corrupto del mundo. Transmilenio puede ser la empresa más corrupta del mundo, pero no se cuele. No se cuele. Acarrea pobreza. Un hijo de Dios que se cuela en el Transmilenio que va de los impuestos acarrea pobreza. Yo sé que nos cuesta demasiado, pero hay que hacerlo. Así honramos a Dios. ¿Será que alguien dice amén?
Es duro, ¿cierto? Pero si Dios promete, Él cumple porque es fiel. Si no apoyamos el ministerio de la iglesia, si no apoyamos al necesitado, si evadimos impuestos, si nos colamos en las filas, hermano, en cualquier fila, si nos colamos en la fila de los que están allí esperando la atención médica, nos estamos negando a honrar a Dios. Y si tiene que ver con los impuestos, con evadir algún pago, hermanos, estamos dejando de honrar a Dios con nuestras riquezas, con nuestros bienes. Si vivimos solo para tener riqueza material, un día caeremos en frustración, hermanos, porque los placeres de este mundo no sacian un espíritu sediento de paz. Pero si hacemos nuestro tesoro en el cielo, damos honra a Dios con los bienes terrenales y tenemos el dinero solo como un instrumento para servir mejor al Señor y realizar sus propósitos en nuestra vida. Eso nos enriquece en Dios y nos hace partícipes de los bienes eternos, porque allí nada destruye la heredad. Incluso recibimos más bienes en la tierra. Permítame ser un poquito arrogante. Déjenme ser un poco, vanagloriarme. En una ocasión salí de Bucaramanga, de mi trabajo, de un buen trabajo, con una situación de salud complicada. Entonces fui a dar a un pueblo de los llanos, donde está nuestro hijo trabajando. Mi papá me había dicho, véngase hijo para la casa, que aquí le doy el plato de comida para que se recupere, pero yo había salido de mi casa a los 9 años para trabajar y darme el estudio. Era muy difícil volver a los 23 a que mi papá me mantuviera. Entonces, allí en los llanos me dijeron los hermanos, hermano, ¿y por qué no se queda y anima aquí a los jóvenes para el campamento de jóvenes, campamento nacional? Quédese, y aquí le damos la comida un día en una casa, otro día en otra. Bueno, a los hermanitos a veces se les olvidaba decirme dónde correspondía la comida y pasaban 2 o 3 días y no me decían dónde. Pero no estoy quejándome de eso, no. Yo empecé a observar que algunas hermanas hacían, cuando querían alguna platica para hacer algo en la iglesia, vendían envueltos de arroz. Y les pregunté cómo se hace eso, y monté una fábrica de envueltos de arroz. Hermanos, no tenía dinero, pero alguien me ayudó. Había llevado unas cositas para vender, de lo que fui vendiendo, fui reuniendo. Y entonces empecé a trabajar en eso. A los pocos días vino un hombre que para mí en ese tiempo estaba viejito, pero tenía 52 años, creo 53 años. Uno cuando es pequeño ve a los mayores ya viejitos. Entonces lo vi que llegó y me dijo que tenía necesidades, que estaba con la hija y 3 nietos pasando necesidades. Yo no tenía para ofrecerle. De hecho, ese día creo que no había comido, no sé si el día anterior, pero tenía 1,000 pesos. Entonces yo le dije, mi hermano, tengo 1,000 pesos. Si quiere partamos por la mitad. Con estos 500 usted le da un almuerzo a sus hijos, a sus nietos. Y le dije, si quiere venga, que yo voy y hablo con el que me vende la cuajada para los envueltos de arroz y le enseño a hacer envueltos de arroz. Hermanos, pasó algo muy hermoso. Desde ese día hasta que él murió, vivió de la venta de envueltos. Mi negocio no duró mucho tiempo porque pronto salí de allí. De hecho fue donde me eligieron secretario de gobierno, luego me pusieron como alcalde por la enfermedad del alcalde y siguió mi fábrica. Pero luego que salí, había entonces 4 fábricas. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que cuando partí ese billete de 1,000 en 2, como a los 2 días, el presidente del consejo, que era miembro de la iglesia, me dijo, ¿a usted le gustaría trabajar en el municipio? Y en pocos días Dios me había sacado de ser el vendedor de envueltos a ser el alcalde del municipio. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Mi fábrica se mantuvo porque con mi sueldo pagué las deudas de mi enfermedad.
con el trabajo de la fábrica comía y ahorré para casarme con la hermosa esposa que hoy tengo. Dios es fiel. Dios no deja a sus hijos botados. Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta se me pegaron las hojas. Uso muchas hojas por la memoria, mis hermanos. Sabemos que debemos estar contentos con lo que recibimos del Señor, hermanos, porque así lo dice la palabra. Mantengamos el contentamiento, leímos. Sabiendo que necesitamos mantener el contentamiento, estar contentos, hermanos, hagamos un inventario personal acerca del estado de nuestra vida, de nuestra actitud frente a las riquezas terrenales, que se ha vuelto la mayor tentación que tenemos para vivir lejos de la voluntad santa y perfecta de Dios. Y quiero preguntarle con mucho respeto, ¿qué uso hacemos de las finanzas y la economía? ¿Acaso vivimos para hacer riquezas y buscar dinero? Quiero implementar un poquito mejor esta reflexión, quiero dar una ayudita. ¿Cuántos días a la semana acostumbra a trabajar para enriquecerse? No importa cuánto gana, los que ganan menos del mínimo también sueñan con ser ricos y dar rienda suelta a sus placeres. Eso no es solamente de los que tienen dinero. El Señor da esta orden, Éxodo 29 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día será el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Éxodo 34, 21 dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aunque estés recogiendo tu cosecha, saca un día para descansar. ¿Saben? La debilidad que tenemos en nuestro cuerpo nos la dio Dios para que nos acordemos que es santo reposar, porque es el día que honramos al Señor. Es indispensable dedicar un día de la semana al descanso. Los que tienen negocios que regularmente abren todos los días pueden turnar ese descanso. Si usted es empresario, también dé ese beneficio a sus empleados, porque es santo. Si trabaja ese día o si hace trabajar ese día, no hace bien porque deshonra a Dios. Deje que sea el Señor quien define cuánto rinde su capital y que no lo haga su esfuerzo y sus preocupaciones personales, porque las preocupaciones desgastan. En cambio, la bendición del Señor enriquece. Porque al final, una persona que acaba su vida por acumular riquezas no disfruta de aquello que no consigue por bendición del Altísimo. Había un hombre en una iglesia que pastoreamos y él trabajaba 7 días a la semana. Vivía en un barrio de invasión, tenía un taller, estaba lleno de deudas. Un buen día llegó al culto y yo estaba predicando acerca de la necesidad de descansar un día.
Y ya la persona que lo invitó me había anticipado, mire, aquella persona que yo voy a traer algún día que lo haga venir, esa persona, por favor, váyale con mucha prudencia, porque esa persona trabaja los 7 días y de mañana a muy tarde en la noche, porque tiene muchas necesidades. Así que él se molesta si usted le dice que venga a la iglesia. Y el día que él entró al templo, hermano, yo estaba predicando sobre esto. Les cuento que casi me da un infarto, casi paro cuando lo vi llegar. Pero algo que pasó es que después de que terminó el culto, el hombre se me acercó y me dijo, desde este día voy a apartar el domingo para descansar. Un tiempo después venía martes se reunía con líderes, miércoles con grupo de las casas, jueves hacía oración, el viernes venía el culto a la iglesia, el sábado venía el ayuno de la oración a la iglesia, el domingo venía culto por la tarde y por la noche y traía invitados, y como era por la tarde, era por la mañana y por la tarde, entonces los invitaba a almorzar. Como 2 años después, o 3 años, vivía ya en un conjunto cerrado, había pagado sus deudas, y había arrendado la casa ya en el sector de invasión, y nunca más volvió a trabajar en exceso. Yo no estoy diciéndole esto para que alguien se llene de ambición y piense, lo voy a hacer así a ver si me enriquezco, porque a Dios no lo soborna nadie. Lo que estoy diciendo es que el que de corazón honra a Dios, termina siendo honrado también por el Señor. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Gran ganancia, mis hermanos. Dios es fiel, Dios cumple a quien le honra. Por eso renunciemos a la ambición, propongámonos honrar a Dios y Él nos bendecirá. Yo quiero preguntarle a usted, jovencito, jovencita, ¿escogió su carrera solo por expectativa financiera? Mire, mi hijo mayor que no está aquí es testigo de una cosa, creo que los otros también. Cuando él me dijo, me gusta mi ingeniería, ¿cuál me recomienda? Yo le dije, la civil es la que más da plata, pero es donde más hay corrupción. Así que si quiere un consejo no se la recomiendo. Bueno, él me hizo caso. No sé si me equivoqué al aconsejarlo así. ¿Se va a casar con alguien solo por su chequera? Tal vez hay alguien, un varón, que quiere, o usted conoce a alguien que busca mujeres mayores para darse comodidades. O jovencitas que se involucran con hombres donde dicen allá va la bella y la bestia, como me decían a mí, solo que mi esposa no lo hizo por dinero, lo hizo por misericordia. Solo para recibir una chequera. Es triste que jóvenes busquen narcos, delincuentes o a su jefe para sacarles dinero y darse vida de lujos. Esto es lo que llamo popularmente o vulgarmente la feria de la venta al mejor postor. Qué tristeza. Debes saber que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Un cristiano no actúa así. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Quiero preguntarle, reflexionemos, ¿cómo está mi fruto? Cuando Jesús pase, como pasó un día frente a una higuera, ¿hallará fruto en mí? He vendido mi conciencia por las baratijas de este mundo. Yo no voy a juzgarle, porque yo he hecho lo mismo. Solamente oremos para que Dios nos ayude a vivir, a administrar adecuadamente lo que Él provee, porque si Él es honrado por sus hijos, Él honrará a sus hijos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos cuando no hemos obedecido a tu palabra, y perdona si no he sido suficientemente justo al comunicar a mis hermanos sobre esto. Oh Dios, haz misericordia con tus siervos, ten misericordia de tus hijos, porque te necesitamos. Necesitamos aprender a administrar y estar contentos con lo que tú provees. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.